Presentando el material. Entonces, ¿qué tal, jóvenes? Bienvenidos. Hoy día estamos 23 de agosto del 2021, listos para iniciar entonces la clase. Tenemos el tema número 4, nos toca Roma. De todas maneras, no se preocupen por el material, lo voy a enviar. Al igual, el pasado se me pasó por ahí, pero lo voy a enviar. Voy a enviar todo terminando la clase para que se lo puedan compartir y puedan de alguna manera revisar, ¿no? Estar ahí atentos a la clase más que a estar de repente copiando o de repente fundamentalmente haciendo el screenshot, ¿no? Lo que sí les puedo señalar es que de todas maneras, más allá de que te envíe el screenshot, es necesario que estés pues atento a hacer pues algunas anotaciones que no están de por sí pues ahí en el material que se te va a entregar. O inclusive, ¿no? Algunas cosas de repente a nivel conceptual que te ayuden a tener un mejor panorama acerca de lo que vamos a realizar como tal. ¿Ok? Entonces, ello. A continuación vamos a trasladarte entonces el material. Vamos a ver por aquí. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? A ver, a ver, a ver. Acá está. Entonces vamos a trasladar eso aquí. Ahí está. Este es el material entonces a trabajar. Este es el material de ROM. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Se ve? ¿Se nota? ¿Algún problema por ahí? ¿Estamos bien? ¿Sí? Listos. Ya. Entonces, este es el material que se te va a entregar, ¿ok? ¿Listos? Ya, con esto vamos a trabajar entonces el tema del día de hoy. A ver, cuando nosotros hablamos ya de la sociedad romana, Roma de alguna manera toma los aportes del mundo griego, ¿no? El mundo griego prácticamente nos ha ayudado a tener un panorama acerca de lo que es ese mundo de la antigüedad, acerca de lo que nosotros denominamos la ciudadanía, en fin, ¿ya? Mucho de lo que se desarrolló en el mundo griego finalmente lo vamos a ver en Roma, pero Roma le va a agregar algunas cosas más, fundamentalmente en el aspecto jurídico, político. Eh, el día de ayer estaba revisando algunas cuestiones sobre cómo se organiza el Estado, cómo se organizan las demás políticas públicas, hasta dónde nosotros podemos entender que es muy importante la labor del ciudadano en la vigilancia del Estado. Bueno, eso lo teníamos en el caso de Grecia. Recuerda que en Grecia, más que elegir a tus autoridades se proponían y una vez que se proponían, pues tú podías de alguna manera disponer de la información para poder contradecir, para poder de alguna manera evaluar si tu autoridad estaba acorde o no. A eso se le llama el poder ciudadano, ¿no? El poder de la población para estar vigilante de lo que hacen finalmente las autoridades. Y en el caso de Grecia, nadie podía señalar, pues, tú me elegiste si me tienes que soportar por 5 años o por 3 años. No, porque nadie elegía a la autoridad, en realidad ellos se proponían y a través del azar, finalmente uno quedaba como autoridad, pero siempre respetando la importancia de los ciudadanos. Bueno, esa ciudadanía también va a estar muy presente en el caso romano. O sea, Roma no rompe con esa institución de la ciudadanía. ¿Qué era un ciudadano? Bueno, en la clase pasada habíamos señalado que el ciudadano era todo aquel, ¿no?, que podía tener la posibilidad o la libertad de poder llevar a cabo la participación política, ¿no? Todo aquel que tiene posibilidad de tener participación política será considerado entonces el ciudadano. ¿Quién no es ciudadano? Ciudadano es todo aquel que carece pues de esas facultades. Entonces, eh, como dirían algunos autores, algunos filósofos, por ejemplo, para el siglo XIX, tanto en Grecia como en Roma, si bien es cierto ya el poder no estaba en una sola persona, pero el poder estaba en manos de los ciudadanos y estos ciudadanos no eran la mayoría, estos ciudadanos eran pocos, era un gobierno de unos cuantos, fundamentalmente relacionados al sector aristocrático. Bueno, en el caso de Roma no va a ser muy diferente, ¿ya? Será el sector aristocrático el que va a tomar principalmente las decisiones
Y bueno, pero vamos a señalar aquí un mayor territorio, ¿no? Una mayor territorialidad con respecto a lo que fue el mundo griego. En el mundo griego fue muy importante la poli. Por aquí vamos a ir dejando ese término de poli para reemplazarlo por la identidad con todo el territorio y fundamentalmente con el derecho. El derecho será uno de los grandes aportes de Roma. Y bueno, empecemos. ¿Qué es Roma? ¿Ya? Ubicación territorial. A nivel de su ubicación territorial, Roma, ¿ya? ¿O dónde está ubicado Roma? ¿No? Roma estuvo ubicado hacia la zona de la península itálica, esto que tiene forma de botita es la península itálica, y al interior de esa península itálica tenemos un puntito que se llama Roma. Esta es la ciudad entonces de Roma, ¿ya? Ese puntito. Nada más, profe, nada más. ¿Ya? Entonces, ese puntito es la ciudad de Roma. Pero en algún momento Roma logrará conformar a un gran estado, ¿no? Ese gran estado, ¿ya? Ese gran estado romano, llegará en su momento desde la zona de Britania, por aquí, hasta, ya, desde la zona de Britania, por aquí, hasta lo que va a ser Mesopotamia, hasta por acá, dando prácticamente, rodeando todo lo que va a ser el mar Mediterráneo. A todo eso nosotros le vamos a llamar entonces Roma. Ya, todo esto es el territorio romano. Los romanos, ¿ya? Los romanos consideraban a todo pueblo extranjero a Roma bárbaro. O sea, algunos creen que bárbaros solamente son los grupos germánicos que estaban establecidos en esta zona, más allá del río, del Rin y del Danubio, ¿ya? Y no, en realidad en el mundo romano es bárbaro todo aquel que sea extranjero a Roma, ¿ya? Todo, ¿no? O sea, los chinos, por ejemplo, serían bárbaros, los de India serían bárbaros, los que están mucho más al sur del África serían también bárbaros. Entonces, todo pueblo a donde no llegó Roma a establecerse tenía ese carácter. Entonces, ellos se entienden como el mundo civilizado. ¿Ya? El mundo civilizado serían ellos. No es algo nuevo. En realidad, en gran parte de los pueblos de la antigüedad, cada pueblo se consideraba el mundo, ¿no? El mundo. Ubicado hacia la zona del sur-centro de Europa, hacia la zona de la península itálica, por aquí ves una venita, ¿ya? Puedo poner un poco más, acercar un poco más, y esa venita tiene que ver con el río Tíber, ¿ya? Entonces aquí está el río Tíber, el afluente hacia Roma. En cuanto a su máxima expansión, llegó desde Britania hasta la zona de Mesopotamia, en su máxima expansión, ¿ya? En su máxima expansión llegar a estos territorios. En cuanto a sus líneas de frontera, las líneas de frontera serán los llamados limes. ¿Ya? Las líneas de frontera son los limes. ¿Qué son los limes, profe? Estas líneas. Esto que ves de rojito, ¿sí? Todo esto que va rodeando, separando a los grupos bárbaros de los romanos, entonces se llaman limes, ¿ya? Las líneas de frontera. En esa línea de frontera hay una gran convulsión político-militar. Motivo, profe, los grupos bárbaros, las diferentes tribus bárbaras están acechando los limes, están tratando de romper los limes. Y los romanos, conforme se fueron expandiendo, lo que hicieron fue, algunos de los grupos que iban incorporando a su territorio, también los establecieron en la zona de frontera, ¿ya? Algunos inclusive de origen bárbaro. Los organizaron en tribus también, bueno, ya estaban organizados en tribus, los organizaron en las fronteras, más bien, podría decir, con el objetivo de defender la frontera. Eso quiere decir que en la frontera están enfrentándose los bárbaros, ahora no, ahora o podemos decir los germanos, reconocidos por Roma para defender su zona de frontera, y los germanos bárbaros, aquellas que estaban fuera de los dominios de Roma. ¿Ya? Entonces, esto va a ser algo que va a estar muy presente y que se va a ir quebrando en algún momento, pero fundamentalmente a fines de Roma, ¿no? A fines del Imperio Romano. Entonces, por eso dice, ¿no? En la línea de frontera, en los limes, el Estado, el Estado romano, obtuvo colaboración de grupos germánicos para el apoyo militar fundamentalmente. Este término de gracias a la poli y lo que Roma al derecho de las naciones es lo importante.
es entender algo que se llama la identidad. ¿Ya? La identidad. ¿Cómo que la identidad, profesor? Claro, lo que pasa es que recuerda que en el caso de Grecia, la identidad estaba con la poli. ¿Ya? De ahí la frase de Aristóteles, el hombre es un animal racional y político. El hombre es un animal racional no porque simplemente tenga razón, ¿no? Sino que aplica el uso de la razón para poder articularse con sus otros iguales, ¿no? Y el hombre es un animal político porque no es que desarrolle política, sino porque vive en poli, porque la poli lo es todo. Recuerda, ¿no? El ciudadano de Atenas es ciudadano de solamente de Atenas, no es ciudadano de Esparta, no es ciudadano de Corinto, no es ciudadano de Delos, no, solamente es ciudadano de su ciudad, ¿ok? Así parezca de repente algo, podemos decirle, que podría de repente, ¿no? Para muchos ser algo usual, pero era así. En Roma, en el mundo griego se entiende que uno es ciudadano de su poli. Entonces, eso trajo como consecuencia en Grecia una disgregación, que quiere decir una dispersión. Entonces, una competencia constante entre las diferentes polis. De ahí que la guerra haya estado muy presente en en el proceso histórico del mundo griego, estos enfrentamientos entre atenienses, espartanos, los de Corinto, en fin. ¿Ya? Entonces, eso es lo que teníamos en el mundo griego. En Roma no. En Roma lo que se va a buscar es evitar más bien esa dispersión, ¿ya? Evitar esto que sería el carácter de la poli. Aquí la diferencia sería que la identidad estaría en torno a todo el territorio romano donde se aplica el derecho y sus instituciones. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que en el caso romano, ya en el caso romano, más que dividirlo, e inclusive una de las cosas que se buscaba al interior de Roma era evitar esta cuestión de las murallas, ¿no? Murallas que dividan una parte del territorio romano de lo que es gran parte de Roma. No. ¿Ya? Las murallas están solamente hacia la zona de frontera, ¿ya? Al interior se busca evitar ello. De esa manera, las ciudades, durante la época de decadencia, por ejemplo, van a estar aperturadas de tal manera que en algún momento cuando se den las invasiones de los grupos bárbaros, esto no les va a permitir defenderse tan inmediatamente. Pero bueno, más allá de eso, entonces, Roma lo que busca es mantener su unidad y evitar esa división al interior. ¿Cómo podemos entender esto de que en Roma el derecho crea identidad? Yo casi siempre utilizo este ejemplo, ¿no? A ver, utilicemos para el día de hoy. El Estado, ¿ya? El gobierno del señor Pedro Castillo, ha señalado que se va a ampliar el estado de emergencia hasta el próximo año. ¿Está bien? Sí, ha señalado. Pregunta, como se ha ampliado el estado de emergencia, entonces, yo podría celebrar mi cumpleaños con orquesta, cerrar aquí, ¿no? Cerrar mi cuadra, ¿ya? Y repartir, no sé, bebida, comida, sin ningún problema. ¿Podría hacerlo? ¿Ya? ¿Sí? Un domingo. No puedo, ¿no? ¿Por qué no puedo? ¿O por qué no debo, no? ¿Por qué no debo? Porque es el deber, ¿no? ¿Por qué no debo? Profe, porque usted está bajo un marco jurídico y bajo ese marco jurídico entonces usted no puede hacer ello. Pero yo podría decir, pero yo he visto, ¿ya? Yo he visto en la televisión que en Miami, por ejemplo, ¿no? ¿no? Allá en Estados Unidos, la gente está haciendo fiestas que dan miedo, ¿ya? Sí. Yo podría decir inclusive, no tendría que irme a otro país, ¿no? Yo diría de repente, en Barranco, ¿ya? En Barranco, algunos restaurantes, al final del día de hoy son pues discotecas, ¿no? Han regresado nuevamente al rubro, está bien, no está permitido, entre comillas, pero se da. Entonces, si ellos lo hacen, ¿por qué yo no lo puedo hacer? ¿Está bien? Profe, Barranco nomás no, profe, también mi barrio. Y ya, está bien. Pregunta, ¿por qué yo no lo puedo hacer? ¿Por qué de repente estoy en medio de la fiesta y llega la policía y me confisca todo y encima de eso me lleva a la comisaría?
¿Por qué? Porque estamos en pleno estado de emergencia. Porque estamos en pleno estado de emergencia. ¿Se entiende? ¿Sí? Por el estado de emergencia. Profe, pero no, pues, es que pero en algunos lugares no se cumple la ley, pero debería cumplirse. Más allá de eso, uno sabe muy bien qué ley o qué las leyes se están cumpliendo en todo este escenario, ¿correcto? Así como, por ejemplo, el uso de la mascarilla, ¿ya? Tú sabes muy bien que si tú vas a un banco, por ejemplo, a hacer una transacción financiera, tienes que entrar con doble mascarilla, mínimo. Si estás con una sola mascarilla, te dicen, no puedes entrar. ¿Por qué? Profe, esto es discriminación, profe. ¿Es discriminación? ¿Es discriminación? No, profe, son las medidas de salud establecidas durante el estado de emergencia. ¿Está bien? ¿Ya? Nos hemos relajado, es cierto, hay un relajo en esta etapa y eso es lo que nos proyecta a que lamentablemente la tercera ola llegue con fuerza, ¿ya? Va a llegar con fuerza. Pero bueno, si la gente no entiende, yo lo único que les digo, no es por ser malo, ¿eh? Yo lo único que les digo es que si por lo menos te has dado el tiempo de estar sin mascarilla, de ni siquiera ir a vacunarte y todo ello, de hacer tus fiestas, por lo menos el día que tengas problemas, no le reclames al Estado. No le digas, el Estado no me está protegiendo. Así como ha sido tan responsable o irresponsable para no acatar las medidas, sé de la misma manera, asume tus propios problemas. ¿Correcto? ¿Ya? Ahora, eso no quiere decir que el Estado, pues, no va a ayudarte. Eso no quiere decir que el Estado no tenga que preocuparse por la población. Eso no quiere, uno no quita lo otro, ¿no? Pero por lo menos, ¿ya? Por lo menos entonces, si ha habido gente irresponsable que habiendo vacunas no se ha vacunado, ¿ya? Porque en esta semana había vacunatorios vacíos prácticamente, ¿ya? Entonces, no te quejes, ¿ya? No te quejes, ¿ya? Profe, pero vacunatorios y todo ello. Bueno, esos vacunatorios solamente habrán estado en Lima, ¿ya? ¿La vacunatón habrá sido solamente en Lima? No, ¿no? Ha sido, profe, en todo el Perú. En determinados lugares específicos, ¿ya? Se ha ido priorizando. Correcto. Pregunta. Pero yo podría de repente estar en la calle y decir, oye, ¿sabes qué? Yo no me pongo mascarilla, por ejemplo, ¿no? Yo no me pongo mascarilla porque he visto que ahí en Estados Unidos la gente ya no está usando mascarilla, sino más. Inclusive hay lugares de Europa donde le han dicho que eso es facultativo. Entonces, por ende, ya no voy a utilizar mascarilla. Voy a salir así nomás. ¿Puede ser? ¿Puede ser? No. ¿Por qué no? Porque si yo he visto gente ahí en la tele que normal ahí en otros países. En concierto todavía. ¿Ah? ¿Por qué? Ya. Porque cada país tiene sus normas. Exacto. Nuestro marco normativo, ¿ya? Es algo que nos identifica. Entonces, nuestras leyes cumplen para ese territorio. En otro territorio habrán otras normas. Esto es un carácter de identidad. ¿Dónde empieza a cumplirse esas normas? Desde Tumbes a Tacna, en todo el espacio geográfico del Perú. Profe, entonces si me voy a la playa, ¿se dejó de cumplir la ley? ¿Sí? Me meto ahí a la playa, estoy en un bote, ¿dejo cumplir la ley? No, no. ¿Por qué, profe? Porque el territorio no solamente es, ya, el territorio peruano, no solamente es tierra, ¿no? También es el ámbito marítimo. Ay. Profe, entonces, ¿qué quiere decir? Todo ese es el ámbito donde se cumple la normatividad. Eso que lo trabajamos al día de hoy, eso viene de Roma. En Roma estaba muy presente. El respeto al derecho, el respeto a las instituciones. ¿Ya? Es como si de repente, ¿no? Yo estoy, no sé, en Tumbes, mato a alguien y digo, que me juzgue la policía. Que me juzgue la policía. ¿Te va a juzgar la policía? No. El Poder Judicial.
Su ámbito de desarrollo es en todo el territorio nacional. Ah, ya, profe. Profe, pero si fue un extranjero, entonces que sea en su país. No, no, no. Si el delito lo cometió aquí, las normas que se le van a, y aquí no, que van a incidir sobre él, son las normas del Perú. ¿Qué quiere decir, profe, entonces? Que en este territorio, entonces todos cumplen el ordenamiento jurídico y el respeto a las instituciones. Lo mismo es Roma. Así Roma trató de mantener entonces su identidad. El ejemplo más claro es cuando en la zona de Judea van a atrapar a un señor que se llama Jesús de Nazaret y primero lo llevan ante un señor que se llama Poncio Pilato. Poncio Pilato es una autoridad judía, ¿verdad? ¿Es correcto? Poncio Pilato es una autoridad judía. ¿Sí? No, es una autoridad romana. Pero si Jesús de Nazaret no es romano, o por lo menos no se entiende su familia, no se entiende como romano, se entienden como de la zona aquí de lo que sería pues Nazaret, ¿no? La zona judea. ¿Por qué? ¿Por qué llevarlo ante Poncio Pilato? ¿Por qué llevarlo ante Poncio Pilato? Porque en ese momento ese territorio le pertenecía a Roma. ¿Ves? Respeto al derecho y respeto a las instituciones. ¿Se entiende ahí? ¿Sí? ¿Se entiende? Listo, listo. ¿Ya? Entonces, así entendemos a Roma, ¿ves? ¿Ya? Creo que hasta ahí no está difícil. Estamos aplicando algunas cuestiones de derecho. Vamos a aplicar un poco más. Aportes. ¿Cuáles son los aportes de Roma a la humanidad? Su principal aporte es el derecho, ¿ya? El derecho romano. ¿Por qué el derecho romano es su principal aporte? Porque si bien es cierto y hay leyes en Mesopotamia, hay leyes en Egipto, hay leyes en Grecia, pero una cosa es que haya leyes, ¿ya? Pero que gran parte de la construcción jurídica del día de hoy, de nuestro ordenamiento jurídico del día de hoy, se ha hecho en base a lo que nos ha dejado Roma, en base al derecho romano, en base a las instituciones que nos ha dejado Roma. En base a ello, se ha podido llevar a cabo la elaboración del derecho moderno. Profe, entonces por eso dice que el derecho romano tiene una gran vigencia en el derecho moderno exacto. Fundamentalmente es un derecho escrito que surge durante la época republicana y que es esta la que tiene un gran impacto sobre el derecho actual. A tal punto que en diferentes universidades, bueno, es en la universidad, aquellos que entran a la carrera de Derecho, llevan a un curso que se llama Derecho Romano. ¿Para qué, profe? Para estudiar las instituciones del derecho en Roma y cómo éstas de alguna manera se aplican hacia el día de hoy. ¿Ya? Eh, ejemplo, ¿ya? Vamos a ver aquí en el caso del derecho. Yo siempre doy ejemplos. No sé si les he dado ejemplos anteriormente sobre el derecho, pero ojo, este es un ejemplo, ¿eh? Ya, este es un ejemplo, no te estoy diciendo que vamos a entrar pues ahora a los temas solamente de derecho, no, es un ejemplo. Te digo eso para qué, para evitar pues el problema de que hay algunos alumnos que, no, profe, pero mi papá, mi mamá, un ejemplo, ¿ya? Consultas jurídicas después de clase, ¿ya? A ver, ya. Este es un matrimonio, ¿ya? Ni siquiera un matrimonio, es simplemente una convivencia, ¿ya? Son dos convivientes. Cuando se habla de convivientes, cuando se habla de convivientes, cuando no están casados, ¿no? Simple, no están casados. Al no estar casados, pero hacer vida en común, se llama convivientes. ¿Ya? El Perú actualmente reconoce la convivencia. ¿Ya? Reconoce la convivencia. Entonces, en esa convivencia tenemos a María y tenemos a José. ¿Está bien?
¿ya? María y José. ¿Está bien? José. No, María y José. ¿Ya? Entonces ahí está. Producto de esa convivencia, ellos llegan a tener, entonces, llegan a tener 2 hijos. ¿Ya? Producto de la convivencia, ¿ya? En esa relación de aproximadamente 20 años, ¿ya? Vamos a poner 20 años de relación. Entonces, María y José llegan a tener entonces 2 hijos. ¿Está bien? Uno se llama Pedro y su hija se llama Elizabeth. ¿Está bien? ¿Ya? Pedro y Elizabeth. En este proceso de la convivencia, ¿ya? María y José estaban coordinando para, ya con 20 años de convivencia, María y José habían ido adquiriendo bienes. Habían adquirido una flota de autos, tenían 10 autos, tenían 500.000 soles en el banco, ¿ya? Habían acumulado 5 departamentos en las zonas más acomodadas del Perú, ¿ya? Y tenían 2 casas, ¿ya? Todo esto es lo que han ido acumulando, ¿no? Como familia. ¿Está bien? ¿Listo? ¿Ya? Entonces eso es lo que tienen. Un buen día, María y José se reúnen y dicen, oye, ¿sabes qué? Creo que hay que prever para el futuro, ¿ya? María, ¿ya? O José le dijo, ¿qué te parece si vamos ante un notario, porque se puede hacer, y registramos nuestra convivencia? Nos cuesta, ¿cuánto? 1.000 soles, ¿ya? Un promedio. Va a depender, ¿ya? El notario, pero 1.000 soles, ¿ya? Presentamos nuestras pruebas de todo el tiempo de convivencia. La prueba más importante es que nuestros hijos, ¿ya? Pedro tiene 10 años, ¿ya? Elizabeth tiene 8 años y listo. Ahí está nuestra prueba y bueno, ¿no? Los documentos con los cuales hemos sacado todo. Si bien es cierto, todo está en nombre de José, pero José dice, hagamos eso. María le dice a José, le dice, no, 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 no. Yo he soñado con casarme de blanco. Eso de registrar la convivencia, está bien, hay un dinero, pero si vamos a gastar ya por registrar la convivencia, ¿qué te parece si mejor nos casamos? Y casados, entonces todo esto también lo regularizamos y todo va quedando para nuestros hijos y sin mayor problema. José le dice, pero no, la convivencia, pues, ya está bien, ¿quieres casar? Vamos a casar. Se coordina, ¿ya? José no se hace problema, ¿ya? María quiere hacer pues aquí un reventón, quiere aquí que esté toda su familia, ¿ya? Esa vecina que la ha criticado por tanto tiempo, ahora que vea. Y faltando un día para la boda, José se muere. Fallece José, ¿ya? Pero no hay problema, ¿no? ¿Quién hereda? ¿Quién hereda? Los hijos, ¿ya? Los hijos, ahí están. Ahí está. María. ¿María hereda o no? Vamos, ¿María hereda? No. ¿Por qué no? Sí ha colaborado para que haya todos estos bienes. En los 20 años, todo esto no ha sido obra de José solo. Ha sido obra de los dos. No está casada. Exacto. Pero conviviente. No lo registraron. Oh. Pero podría registrar lo posterior. Ocurre, si existe. Se puede registrar posterior la convivencia.
Total, puede mostrar los papeles en los cuales estaban a punto de casarse y todo eso. Todo. Inclusive las fotos, cuando nació Pedro, cuando nació Elizabeth, todo, la casa, los viajes que han hecho. Y sí lo puede. Post-mortem se puede reconocer la convivencia. Es un trámite largo, eso sí. Ya no es notarial. Bueno, hasta donde yo sé, ¿no? Ya no es notarial. Pero bueno, mientras están coordinando todo esto, en el luto también por la muerte de José, aparece el día del velorio una señorita, ¿ya? O una señora, ¿no? No una señorita. Aparece una señora que se llama, vamos a poner un nombre, ya. Aparece una señora que se llama Clara. Clara señala, ¿ya? Que cuando vio la noticia, no sobre la muerte de José, ella se ha enterado recién, llega, se enteró recién de la muerte de José. Pero cuando vio la noticia de que José se iba a casar, eso no iba a ser posible. Porque hace 21 años atrás, antes que conozca a María, José y Clara se habían casado. Se casaron. ¿Ya? No sé si José no lo recordaba o no, pero se casaron. Y por ende, si ya se casaron, José no se podía volver a casar. Y tiene los papeles de la boda. Pregunta, ¿Clara tiene participación en la herencia o no? Sí, sí tiene participación. ¿Y por qué tiene participación? ¿Por qué? Porque es la esposa. Exacto. Listo. ¿Está bien? María, para poder cubrir todo, ya se ha hecho de gastos, todo, pero bueno, está ahí. ¿Ya? Profe, ¿se puede registrar la convivencia? No, no, ya no se puede registrar convivencia. Perdió. ¿Por qué no puede registrar convivencia? Porque está casado. Solamente se registra convivencia aquel que no tiene como impedimento haber estado casado. Si alguien se casó, no puede registrar convivencia y matrimonio. ¿Está bien? Matrimonio anula cualquier otra posibilidad de convivencia. Entonces, profe, aquí no hubo convivencia, no. Aquí simplemente hubo una unión entre José y María, pero ni siquiera pudo haber convivencia. Motivo, porque estaba casado. ¿Está bien? Y no es solamente eso. ¿Ya? No es solamente eso. El día, no pasan ni 2 horas de que se enteran de todo esto. Imagínate, ¿no? María se entera de todo esto frente a toda su familia, frente a todos. Y aparece Verónica, aparece, habían que más, Alicia. Alicia señala que tiene un hijo con José de 2 años, ¿ya? Un hijo de 2 años. Y Verónica, que era la que ayudaba en una de las empresas de José, dice que está embarazada y tiene 6 meses. ¿Ya? Pregunta, ¿también merece en parte de la herencia el que está por nacer? Sí, sí, quieras o no es su hijo. Pregunta, ¿y el hijo ese de Alicia con José? ¿También? También. Profe, no, pero ¿cómo va a ser? Oye, pero ellos son menores. Inclusive este está por nacer. Pregunta, si está por nacer, entonces ellos van a reclamar directamente, la tutoría. Entonces, momentáneamente la representación iría a manos de Clara y a manos de Alicia. De la misma manera, sobre sus menores hijos, María tomaría proposición. Aquí, representación.
¿Ves todo el embrollo que se ha dado? Ahora te imaginas cómo se va a repartir esto. ¿Ya? Profe, José trabajaba mucho. Ya. Todo esto se hubiese arreglado si es que hace unos 20, aquí no, unos años atrás, cuando recién se conocieron, no pasó ni 2 años inclusive, hubiesen sido sinceros, María hubiese buscado los papeles de José si realmente estaba casado o no, ¿ya? Y con eso se hubiesen casado y hubiesen arreglado en algo todo esto. Ya. ¿Para qué hemos ido a todo esto? Para que entiendas que esas instituciones, matrimonio, convivencia, los tutores, la sucesión, ¿ya? Que es la herencia como tal, todo eso ya existía en Roma. Todo eso ya existía en Roma. Gran parte de esas instituciones que ya existían en Roma lo hemos tomado para el día de hoy. ¿Ves? ¿Ya? Entonces, cuando alguien dice, ¿no? No, va a haber una herencia, entonces eso se reparte así, así. ¿Sabes qué? La casa es de 4 pisos y cada uno se queda con un piso. No es cierto. No, pero es cierto, profe, mi papá ya repartió. No, no, no es cierto. En derecho existe algo que se llama la cuota ideal. Tú puedes decir, no, oye, me toca el 4 piso. No, yo no estoy de acuerdo, pues yo quiero el primer piso, o yo quiero el segundo piso. Y en realidad están en su derecho. Y basta que uno haga problemas para que todo esto entre en conflicto. Profe, no hable así, profe. ¿Ves? Es todo un problema, ¿ya? Por eso es que es mejor arreglar las cosas de temprano, ¿ya? Tu mamá que estaba escuchando la clase, ¿no? Ya este año pide matrimonio, ya se acabó, ya nada que voy a esperar a tu papá, no, este año hay boda en tu casa, ya hay que asegurarlos bien, ya, profe, ay, ha metido en problemas a mi papá por, ya, ya, desconfianza, pero paz, ya. Entonces, ya habiendo hecho mi tarea, ahora sí, esas instituciones que hemos visto entonces, ya, esas instituciones que hemos visto, ahora van a estar presentes aquí. ¿Ok? ¿Está bien? ¿Ya? Gran parte de ese derecho es un derecho escrito, pues. ¿Ya? Hay que entenderlo así, es un derecho por escrito. Porque, profes, pero el derecho solo existe por escrito, no, existe también el derecho consuetudinario. ¿Qué es el derecho consuetudinario, profe? Es el derecho de la palabra, de la costumbre, ¿ya? Como le decía a alguno de tus compañeros, ¿no? ¿Qué pasaría si de repente, ¿ya? Pongamos otro ejemplo. Juan le es infiel a María con la hermana, ¿ya? De María. ¿Cárcel? ¿Hay cárcel por eso? No, no hay cárcel. ¿Sí? Debería haber, profe. Pena y muerte, profe. No, no hay pena y muerte. ¿Ya? No hay nada de eso. Sanción administrativa. ¿Hay multa? ¿Sí? ¿Tú te imaginas a él yendo al Banco de Nación? Por favor, 4 adulterios. 4, han sido 4. Ya, ¿cuánto? Ya, ya, no, no. Listo, ¿ves? No hay. Profe, sanción civil, bueno, no es sanción, simplemente puede pedir divorcio por causal de adulterio y bueno, ¿no? Sacarle plata. Es lo que podría hacer, ¿ya? Por ahí. Pero si imagínate que Juan y María vivieran en Cajamarca, ¿ya? En el pueblito del señor Castillo. Encima María es la hija del presidente de la ronda campesina. Ya fue, ¿no? Profe, chicote, ve, profe, ya fue, ya, chicote. No lo pueden matar, por favor, ya, eso no ocurre, ya. Pero sí le puede caer chicote.
La pregunta es, ¿pero ese chicote está sustentado en nuestro Código Civil? ¿Sí? ¿Tenemos una normativa por escrito que dice que hay que meterle chicote a los infieles? ¿Sí? No, pero es reconocido por nuestra Constitución como parte del derecho consuetudinario que desarrollan algunos pueblos, ¿ya? Y se habla fundamentalmente para estas zonas rurales, ¿no? ¿Ok? Entonces, eso es el derecho, ¿no? O sea, gran parte del derecho romano, del cual nosotros reconocemos su vigencia al día de hoy, es el derecho por escrito. Profe, pero entonces no existía el derecho constitucional. No, sí existía, pero lo que da vigencia para nosotros es el derecho escrito. Gran parte de ese derecho escrito surge durante la época republicana romana. Roma tiene tres etapas: etapa monárquica, etapa republicana, etapa imperial. Ya, la etapa republicana, fundamentalmente. La base de ese derecho romano se llama la ley de las 12 tablas. ¿Qué es, profe, la ley de las 12 tablas? Es aquella ley, ¿ya? Con la cual prácticamente se estableció por primera vez una igualdad patricio-plebeya. ¿Qué es un patricio? ¿Qué es un plebeyo? Un patricio es esto. Este es un patricio, un noble. Un noble. Si tú te acercas a un patricio y le dices, ¿por qué tú eres noble? Él te va a decir, soy noble porque así es. Es simple, porque así es. Es una cuestión de sangre. Sangre, ¿no? Es un sector aristocrático. ¿Por qué le llamamos terrateniente? Porque durante la época republicana Roma se va a expandir de gran manera y gran parte de esas tierras van a ir a manos fundamentalmente de los patricios. Terrateniente. Al otro lado tenemos al sector plebeyo. ¿Qué es el plebeyo, profe? El plebeyo es un hombre libre, pero no noble. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el patricio y el plebeyo? Los dos son hombres libres, pero el plebeyo no es noble. El patricio sí lo es. Profe, el esclavo ni siquiera es hombre libre, es cosa. Gran parte de ellos obtenidos a través de las guerras. ¿Ya? Producto de las guerras se tomaban algunos prisioneros, ¿ya? Y estos se comportaban de ahora en adelante como esclavos. Espartaco, por ejemplo. Pero pregunta, ¿todo pueblo invadido se convertía en un pueblo esclavo? No. Por eso te decía, ¿no? Algunas personas pueden ser tomadas como esclavos. ¿No? Puede ser. ¿Qué más? El plebeyo, al ser un hombre libre, está sujeto a lo que mande el Estado, al no ser noble. ¿Y qué te puede mandar el Estado? Te demanda dos cosas. Uno, tributación, ¿ya? En monedas. Y la segunda, el servicio militar obligatorio. Gran parte del ejército romano está compuesto fundamentalmente por plebeyos. Ahora, había tipos de plebeyos. Por ejemplo, estaban los clientes, que eran de origen plebeyo, pero que se habían subordinado a las órdenes patricias, y a cambio de eso el patricio le daba protección. Entonces podía servir en la casa del patricio, labor doméstica, podía trabajar en las tierras del patricio, labor agrícola, podía ser simplemente un asesor, ¿ya? La labor administrativa, pero eso lo decide el patricio. Y gracias a eso él obtiene su protección. Tenemos el ecuestre o equite. Con el tiempo, conforme Roma se va expandiendo, va a haber otras actividades que van a permitir amasar fortuna. Por ejemplo, el gran comercio marítimo. Así aparecerán un conjunto de plebeyos, ecuestres o equites. ¿Qué son los ecuestres o equites? Son esos plebeyos ricos gracias al gran impulso comercial. Pero por más posibilidad económica que tengan, de ninguna manera son patricios. ¿Por qué? Porque recuerda, el patricio es noble y todo el dinero que tú tengas no te convierte en noble. Porque el noble no se hace, el noble nace. Pregunta, ¿esto es nuevo o ya lo habíamos visto en otra sociedad? Lo habíamos visto en Grecia, ¿no? ¿Sí? En el mundo griego. Entonces, en el caso de Roma, tenemos aquí la llamada ley de las 12 tablas. En la ley de las 12 tablas se establece esta suerte de igualdad plebeyo-patricia ante la ley. Pero no es que te diga la ley exactamente que de ahora en adelante todos eran iguales. La ley lo que decía era que estas eran las instituciones y todas tenían que cumplirlo, tanto patricios como plebeyos. O sea, esa es la igualdad ante la ley que se tiene, ¿no? Es una igualdad jurídica.
Es algo similar a lo que tenemos nosotros el día de hoy. ¿Sí? Pregunta. Si tu profe es acusado de haber matado a alguien, ¿ya? Consulta, ¿tengo el derecho a defenderme o no? Sí, ¿no? Listo. Pregunta, si el hijo de un congresista se le acusa de haber matado a alguien, ¿tiene también derecho a defenderse o no? También. Pregunta, ¿y si fuera de repente un sicario, ¿ya? O aquel que se le señala como posible sicario de haber matado a alguien, ¿también tiene derecho a la defensa o no? También, ¿ya? Profe, no, pero todos tienen derecho a la defensa. Es igualdad ante la ley. Ahora, que todos tengan los mismos medios para poder defenderse, eso es otra cosa. Pero todos tienen igualdad ante la ley. Por eso es que cuando algunos ven de repente a la, no, dice aquí, ¿no? Este es el presunto violador, podemos decirle, ¿no? Este es el presunto delincuente tal. Y aparece el abogado de, ¿no? Y dice, no, pero mi defendido tal, tal. Y en ese momento dice, maldito, ¿cómo es posible? Por ese tipo de gente estamos así. ¿Cómo es posible que haya gente que defienda a ese delincuente tal? Pregunta, ¿todos tenemos derecho a la defensa? Sí. Entonces, ese delincuente o presunto delincuente tiene también derecho a la defensa. Profe, pero no, la televisión me dice, el de la televisión no es juez. Pero hay pruebas, profe. Esas se tendrán que mostrar en el juicio. Pero la gente dice, lo que la gente diga, qué bacán. Es una sanción moral, pero no jurídica. Profe, no, pero, ¿ves? Igualdad ante la ley. Por eso el derecho está mal, profe, por como usted piensa, ¿no? Todo aquel que sea delincuente hay que matarlo, profe. ¿Dice la ley eso? Todo aquel que sea un presunto delincuente hay que matarlo. ¿La ley dice eso? No. Listo. Lo que tú tienes que hacer es cumplir la ley. Pregunta, ¿una persona que es acusada podría mentir? Sí. ¿Tiene derecho a mentir? Sí. Pero no, pero en Estados Unidos, la enmienda, en Estados Unidos hay una enmienda donde tú no puedes mentir. Aquí, muchos que se están defendiendo pueden mentir. Entre comillas, no existe una ley que diga tiene derecho a mentir, pero no tiene derecho a autoinculparse. Entonces el derecho es mucho más complejo. A veces uno entra con esta motivación, simplemente voy a hacer justicia, voy a demostrar la ley. No, no solamente tienes que demostrar el delito, sino tienes que cumplir con el procedimiento. Porque si tú no cumples con el procedimiento, entonces no vas a poder finalmente hacer cumplir la pena de cierto delito. Entonces entiendes que todo eso es lo que se hace en el derecho. Entonces por eso que algunos dicen, ¿no? No, el abogado solamente hace... No, es compleja la labor del abogado, porque tiene que cumplir con los tiempos. No es tan fácil. No, pero si se va a juicio simplemente, no, no, tiene que estudiarlo. Inclusive, gran parte de su trabajo no está en el momento que se presenta ante el juez. Gran parte de su trabajo está en los momentos previos. Aquí, ¿no? La parte del juicio es la parte final, simplemente, de todo el proceso. Porque, claro, por eso que si tú estudias Derecho, una de las características que debes tener es leer. Te debe gustar leer.
Motivo, porque tienes que preparar lo que va a ser tu participación en el juicio. Tienes que utilizar diferentes propuestas. Tu expediente, no creas que es de 10 páginas, de 100 páginas. Son folios. En algunos casos vienen desde el piso y terminan en el techo. Provecho con esa carrera. ¿Profe qué? Claro, es así. No, profe, es mucho. ¿Ves? La Biblia no es nada a comparación de todo lo que vas a leer en derecho. Ya, ya. Pero bueno, entonces, esto es la llamada igualdad ante la ley, ¿no? La igualdad ante la ley no es solamente decir todos son iguales, sino la ley de 12 tablas te dice, estas son las instituciones, esto es el derecho y esto lo tienen que cumplir tanto patricio como plebeyo. Eso es su igualdad. Gran parte de esto estuvo basada en la reforma de un señor que se llamó Solón. Sí, Solón recuerda que es el gran reformador de Atenas. ¿Ok? Se envió una comisión para poder conocer la reforma de Solón, se llama la Comisión de los Decemviros, y en base a eso se hizo la ley de las 12 tablas, que es la base del derecho romano. Pero, si bien es cierto, tienes esa base, pero tú necesitas otras leyes. ¿Para qué, profe? Para poder agregarle esta mayor igualdad. Por ejemplo, el día de hoy, ¿ya? Ejemplo, el día de hoy. Dos personas del mismo sexo tienen una relación de 20 años. Uno de ellos fallece. Pregunta, ¿el otro hereda? Puede señalar que yo he sido su pareja y por ende me merezco parte de la herencia. ¿Sí? ¿Puede hacer eso? No, no puede hacer eso. Oye, pero si en el Perú todos somos iguales. Si en el Perú a nivel constitucional todos somos iguales. Igualdad ante la ley. No, profe, pero para poder hacer eso tendría que haber sido reconocido ante la ley. Y su reconocimiento se da a través, por ejemplo, del matrimonio. No hay matrimonio ahí. Ni siquiera puede haber convivencia, reclamo de convivencia. ¿Ves? Entonces, de la misma manera, en este caso, si bien es cierto existía la ley de los tablas, pero solamente podían ser reconocidas en Roma las familias patricio, patricio, plebeyo, plebeyo. Profe, y aquella relación entre un plebeyo y un patricio no podía ser reconocida. Ella patricia, el plebeyo, ¿ya? ¿Ya? O ella, el patricio, ella plebeya. No, no era reconocido. ¿Cuándo se reconoce eso? Se reconoce a partir de la ley Canuleya. La ley Canuleya reconoce el matrimonio mixto, matrimonio patricio plebeyo. Profe, ¿por qué será tan importante esto? Porque a partir de que reconozcas el matrimonio, como hemos visto en el ejemplo anterior, el matrimonio otorga deberes y derechos. ¿Ya? Deberes y derechos. ¿Ya? Ley Canuleya. ¿Está bien? ¿Ya? Ley Licinia. ¿Qué dice la ley Licinia? El plebeyo puede ser cónsul y acceder a diferentes cargos públicos. Es cierto, plebeyo y patricio eran iguales, pero en un inicio solamente podían ser autoridades los patricios. A partir de la ley Licinia se señala que ya no, que también el plebeyo podrá acceder a cargos públicos. ¿Ves? Por eso las otras leyes complementan hacia esta igualdad. ¿Ya? Por ejemplo, el día de hoy se dice que a nivel de las instituciones públicas estamos ante un no a la discriminación. Cuando decimos no a la discriminación en el sector público, eso quiere decir que si esta persona, por ejemplo, tiene una relación homosexual, mujer-mujer, vamos a poner ya, mujer-mujer, podría yo decirle, sabes que tú no cumples con los requisitos, bueno, tú estás en la función pública, pero por tu relación ya no puedes seguir trabajando aquí, así que te despido. Yo como jefe aquí, ¿no? En un ente público, ¿podría hacerlo? No, pues, porque sería ¿qué cosa? Discriminación. ¿Ya?
Inclusive se habla de, a nivel del sector público, de la incorporación de ciertas personas que no tienen acceso a veces a labores, como por ejemplo personas eh, no con, ya no se le llama con enfermedades, sino se le llama personas que especiales, ¿no? Se le llama así, ¿no? ¿Ya? Con algún tipo de discapacidad, ¿ya? Entre comillas, porque también eso es un poco relegado. Entonces, si yo necesito a alguien que sí, que por ejemplo, a llevar a cabo la labor contable, tranquilamente podría ser alguien que tenga algún problema de repente para poder caminar. A ver, una persona que no puede caminar puede llevar a cabo una labor contable. Claro que sí, ¿no? Sí, ¿está bien? Sí. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy incorporando a esa persona. La ley lo establece. Profe, pero siempre existió esto de la igualdad ante la ley, entre comillas, de la Revolución Francesa. Pero tú vas a incorporar otras leyes, ¿para qué? Para establecer una mayor igualdad. ¿Eso quiere decir que la sociedad va avanzando de la mano del derecho? Exacto, exacto. Y eso es lo que tenemos que buscar, ¿ya? Entonces, cuando alguien dice, no, no, las leyes están establecidas y esto es así, así por así, no, no. Las leyes van cambiando en correlato a la sociedad. Por eso que tú tienes sociedades, por ejemplo, ya en Europa, en el caso argentino, donde hay otras libertades. Pero frente a eso hay gente que dice, ¿no? Que reacciona y dice, no, no, ¿cómo van a hacer eso? Eso está mal. ¿Y por qué está mal? Porque no, pues porque está mal. No, tú tienes que darme un sustento. Recuerda, sustento racional. No, pero Dios no es racional. Dios es una cuestión de fe. Y está bien. Toda persona debe tener una cuestión de fe, si es que lo quiere. Pero la cuestión de fe es una cuestión muy personal, individual. ¿Ok? Otros aportes de Roma. El uso del arco y el cemento. Principalmente el cemento para las megaconstrucciones, como por ejemplo los Arcos del Triunfo, por ejemplo el Coliseo Romano. En el caso de los Arcos del Triunfo eran construcciones conmemorativas ante una gran victoria militar. El latín también es romano. La gens es la familia noble, la familia patricia. Esta familia patricia es una familia de carácter patriarcal. ¿Qué quiere decir patriarcal? Quiere decir que está dirigida por el patriarca, por el pater familias. ¿Qué es el pater familias, profe? Es el cabeza de familia, ¿no? Es el protector de la familia, pero al mismo tiempo es el que decide sobre los bienes de la familia y sobre la labor que va a cumplir cada integrante de la familia. Cuando te hablo de familia empleada, te estoy hablando de mamá, papá, el hijo, el tío, la tía, el primo, la prima, todos. Entonces hay un pater familias, ¿no? El llamado cabeza de familia. Entonces, eso es Roma, ¿ya? De esta gens, de estos paterfamilias, nacerá el llamado patricio, ¿ya? Ese noble. Vamos al proceso histórico. En cuanto al proceso histórico, tenemos la etapa de la monarquía. La monarquía tiene dos etapas, la dinastía latina y la dinastía etrusca. Dinastía latina o dinastía legendaria. Es la etapa donde aparecen las primeras tribus, ¿ya? Estas tribus latinas se establecen en Roma. Estas tribus están confeccionando cómo se va a organizar el Estado. Y cuando buscan protección, y para obtener protección, lo que van a obtener en torno a quién, en torno a un rey. Van a elegir un rey como un protector militar. ¿Ya? Eso es lo que van a hacer. Se elige al rey como protector militar. Pero aquí nace una institución que se llama el Senado. ¿Qué es el Senado, profe? El Senado es aquella institución en la cual están presentes estos llamados paterfamilias. Estos jefes, estos cabezas de familia están en el Senado. Y son ellos los que eligen al rey. Eso quiere decir que el Senado no era cualquiera. El Senado prácticamente tomaba la decisión de a quién nombrar como nuevo rey. Y claro, de hecho, ese rey venía de uno de los miembros del Senado, ¿no? Uno de los paterfamilias se convertía en rey.
Así tenemos a Rómulo, tenemos a Numa Pompilio, a Tunio Hostilio y a Ancomarcio. Rómulo es el más conocido, ¿no? Rómulo, fundador de Roma, personaje legendario, se señala hijo pues del dios Marte. Marte no es otro que Ares, el dios de la guerra, nació entre comillas de una mujer virgen, ¿ya? Lo que se hace con la leyenda de Rómulo y Remo es fundamentalmente legitimar, ¿no? Dar legitimidad a ese origen, ¿no? Divino de la autoridad. En algún momento esto va a pasar a un segundo plano, cuando desde un pueblo del norte de Italia, desde la zona de Etruria, se invada la zona del Lático. ¿Quiénes lo van a invadir? Los llamados etruscos. Estos etruscos invaden Roma, embellecen Roma, urbanizan Roma, pero no son originarios de Roma. Si yo no soy originario de Roma, ¿ya? Si yo no provengo de los fundadores de Roma, ¿podré ser patricio? Vamos. No, pues no. Patricio nace, no se hace. Entonces, a lo sumo, ¿a qué llegaré? ¿Esclavo? A lo sumo serán plebeyos, ¿no? Pero claro, es la denominación. Al no ser originario de Roma, entonces es una suerte de plebeyo. Pero bueno, estos tomaron el poder. Este pueblo extranjero invade Roma y toma el poder. Establecen que el cargo de rey es un cargo hereditario. ¿Por qué, si el cargo de rey es un cargo hereditario, se ha desplazado al Senado? ¿Por qué el Senado está desplazado? Porque hasta antes el Senado era el que nombraba al rey. Si el rey ya no es nombrado por el Senado, entonces ya no tiene injerencia sobre el Senado, sobre el rey. Entonces, esa es la importancia, o sea, no solamente aquí, ¿no? No solamente qué autoridad esté, sino quién lo nombra. Poder ejercer presión sobre él. ¿Ya? Eso lo podemos trasladar a lo del día de hoy. O sea, mira, el gobierno de turno tiene un montón de problemas. Pero, ¿por qué hay tanta crítica por parte de otros partidos políticos, ¿ya? Por parte de personalidades que han estado en gobiernos anteriores, sobre las personas que han nombrado el gobierno de turno? Porque no cumple, profe, no cumple con los requisitos previos. ¿Qué requisitos? Para ser ministro tú necesitas tener pues una gran especialidad. No, profe, pero las funciones y todo ello está bien, pero la ley no lo dice. Pero es una cuestión moral, pero estoy hablando de cuestiones jurídicas. No, profe, pero es que no nombra gente que esté aquí, ¿no? Éticamente, ¿no? Bueno, si tú hablas de ética, en el Congreso están peor. Y con eso no estoy defendiendo a uno. Uno no tapa al otro. Entonces, profe, ¿por qué el problema el día de hoy? El problema es que al tú no conocerlo, al tú no saber de dónde viene esa persona, ¿cómo ejerce presión sobre él? Ese es el problema que se tiene en este momento. Entonces, eso es lo que le pasaba a los miembros del Senado. Estás perdiendo para en ese momento ejercer presión. Tú no puedes, el Senado, los patricios no pueden ejercer presión sobre Tarquino Prisco, sobre Servio Tulio, sobre Tarquino Soberbio. Pregunta, ¿se quedarán de manos cruzadas los miembros del Senado? No, no. Buscarán retomar el poder, ¿sí o no? ¿Y cuál es la única manera de retomar el poder? ¿Cuál es la única? Matarlo. Sí. Retomar el control del poder del Estado a través de la muerte de aquí, ¿no? Del rey etrusco. Y así el Senado recobrar su gran poder político. Y así lo hizo. A la muerte de Tarquino el Soberbio, el Senado recobra el poder político. Por eso que es interesante Roma. O sea, Roma es interesante. Todo aquel que se dedica a la política tiene que investigar Roma. Hay películas, hay series, hay libros sobre Roma. ¿Cómo se organiza la política aquí? ¿Ya? Entonces así el Senado recobra el poder político.
Si el Senado recobra el poder político, pregunta, el Senado ya no pone un nuevo rey, ya no nombra un nuevo rey, sino ellos mantienen el control del poder. ¿Puede seguir siendo monarquía? Al no haber rey, ¿puede seguir siendo monarquía? Ya no, pues. Por eso que pasamos de la etapa de la monarquía a la república. Así, entre el año 509 AC al 27 AC, nace la república. El máximo poder está en manos del Senado. ¿Quiénes detentan el poder? Los patricios, que son los que elaboran leyes, son los que desarrollan las relaciones exteriores, son los que declaran la paz, declaran la guerra. Es la etapa republicana donde se va a hacer las mayores anexiones territoriales. ¿Qué quiere decir? La República Romana es una república guerrera, es una república expansiva. Es donde se aglutina el mayor ager públicos, que es el ager público sin las tierras en favor del Estado. Tierras que gran parte de ellos irán a mano de los patricios. A nivel republicano tenemos las asambleas o comicios, tres tipos de asambleas, la tribal o plebeya, la curial o patricia, la centurial o militar. De las tres, la más importante, la centurial o militar. Es de aquí de donde van a salir principalmente aquellos que van a ser nombrados en las magistraturas o cargos públicos. Pero ¿quién nombra a los magistrados? El Senado. Inicialmente te dije, eran solamente patricios. A partir que aparezca la ley Canuleya, los plebeyos también podrán ser magistrados. ¿Ya? A nivel de las magistraturas encontramos a dos cónsules. El cónsul sería una suerte de el retorno del rey, ¿no? Recuerdas que el rey había sido elegido para poder dar protección durante la etapa monárquica. Bueno, durante la etapa republicana, el cónsul brinda protección a la república. Es quien dirige la guerra, dirige el ejército, es quien preside el Senado. Esa es la labor del cónsul. El pretor administra justicia, el censor censa, establece con cuántas personas se cuenta para la parte tributaria, la parte de ir a la guerra inclusive. También cuida las buenas costumbres. El edil es lo que tú llamarías el alcalde el día de hoy. El cuestor, recaudación pública. Y el dictador es un caso especial. Este cargo de dictador es un caso especial por lo siguiente. Si la República Romana estuviese en crisis, es necesario en ese momento que alguien asuma el control de todo el poder político. ¿Ya? Porque ¿cómo que es necesario que alguien asuma el control de todo el poder político? Claro. Es necesario que alguien lo haga. ¿Por qué? Porque en ese momento hay que salvar a la República. Momentáneamente el dictador asume todas las magistraturas, cónsules, pretores, censores, ediles, cuestor, es todo. Profe, pero esto es demasiado poder. ¿Eso quiere decir que haga un golpe de Estado? No, está sujeto a la normatividad. ¿Qué quiere decir? Que en la normatividad, que en el ordenamiento jurídico, el dictador ya está establecido. Si la República está en crisis, el Senado puede nombrar un dictador. Su cargo es por máximo 6 meses. 6 meses después, el Senado puede nuevamente revalidarle y darle nuevamente todo el poder. Pero de ninguna manera el dictador somete al Senado. De ninguna manera. El Senado sigue siendo la máxima institución, sino que momentáneamente le deja todo el poder al dictador para ordenar las cosas. Nada más. ¿Ok? ¿Está bien? ¿Se entiende la figura del dictador? Sí. No. Sí. Listo. ¿Ya? En el terreno político, ¿ya?, de la política bélica, la guerra será muy importante para Roma. Hay tres guerras aquí. Las guerras samnitas y pírricas, para tomar el control de la península itálica, lo que está en forma de bota, eso de aquí, ¿ya? Eso aquí, por aquí, ¿ya? El segundo, las guerras púnicas. Las guerras púnicas son las guerras más importantes, ¿ya? El enfrentamiento contra Cartago. Y luego las guerras macedónicas. Las guerras macedónicas es por el control del Mediterráneo oriental. De las tres guerras, la guerra más importante serán las guerras púnicas, la segunda guerra púnica, donde Roma logrará obtener el control del Mediterráneo occidental. O sea, esto
lo logró a través de las guerras púnicas, derrotando a su principal competidor, que es Cartago. Cartago está aquí. Profe, y lo que falta, lo otro lo conseguirá a través de las guerras macedónicas. Profe, y lo que me dijo inicialmente, las guerras samnitas y las guerras pírricas, eso era para controlar solamente esto de aquí. ¿Ya? Por aquí. Eso aquí. Entonces, primero, guerras samnitas, guerras pírricas. Segundo, guerras púnicas. Tercero, guerras macedónicas. De las tres, la más importante, las guerras púnicas. Es la que va a decidir la gran expansión de Roma. Ahora, para que Roma se pueda expandir, han necesitado un gran ejército. Ese gran ejército está compuesto principalmente por ¿quiénes? ¿Patricios o plebeyos? El grueso del ejército es plebeyo. Si el plebeyo es el grueso del ejército, entonces aquí hay un problema. Conforme Roma se vaya expandiendo y las tierras vayan en mano principalmente de los patricios, el plebeyo va a entender que no es equitativo esto. E inclusive las guerras continuas prácticamente hacen caer en un mayor empobrecimiento a los plebeyos, porque tienen que dejar de hacer, ¿ya? Trabajar sus tierras, por ejemplo, para ir a la guerra. Algunos de ellos no regresarán, y los que regresen van a regresar empobrecidos. Por eso las rebeliones plebeyas. Por eso que a través de las rebeliones plebeyas, como la gran huelga militar en el Monte Sacro, le van a lograr arrancar a los patricios la ley de las 12 tablas. Le van a lograr arrancar a los patricios que se nombre a un tribuno en la plebe. ¿Qué es el tribuno de la plebe? Aquel representante de los plebeyos ante el Senado. Recuerda que el Senado solamente de patricios. Entonces ahora tienes un representante plebeyo. Ese representante tiene derecho de veto. ¿Qué quiere decir? Puede vetar una ley. Una ley establecida por parte de los patricios, vetada por un plebeyo. Propuesta de ley, el plebiscito, una propuesta de ley en favor de los plebeyos. Los más conocidos serán los hermanos Graco. Dentro de las propuestas de Cayo y Tiberio Graco, las más importantes serán, uno, la ley frumentaria, mediante la cual el trigo debe venderse a un menor costo, que era para que el plebeyo pobre pueda acceder a alimentos de primera necesidad. Y la segunda es la ley agraria, que aquellas tierras que no sean utilizadas por los patricios en un porcentaje puedan pasar a mano de los plebeyos para que estos puedan salir de la crisis. Esto al final va a causar la muerte de estos hermanos Graco, pero no se elimina el cargo de tribuno de la plebe. Si hablamos de las guerras civiles devienen, ¿por qué? Al interior del Senado vamos a encontrar ¿qué cosa? Encontramos al partido senatorial representando los intereses de los optimates o los patricios, ya en este caso liderado por Sila, y a Mario representando los intereses del Partido Popular, fundamentalmente los equites. ¿Quiénes son los equites? Los plebeyos pobres, los plebeyos ricos. Digo. Los plebeyos ricos empezaban a tener injerencia, querían hacer reformas, querían insertarse en la política. Del otro lado tienes al partido de los optimates que no quieren permitir ese cambio. Eso deviene en la guerra civil que la gana Sila. Eso quiere decir que el sector conservador ganó, pero no va a ser por mucho tiempo. Esa debilidad de la República Romana será aprovechada para que se dé la rebelión de Espartaco, que terminará en el Monte Capua. Entonces, ante tal crisis, en ese momento, la República Romana va a confiar en 3 militares para que salven a Roma de la crisis. Ya no en un dictador, sino en 3. En 3 militares. Así se establece el primer triunvirato. Julio César, Pompeyo y Craso. El más poderoso inicialmente, Pompeyo. Pero Julio César empieza a obtener victorias. Por ejemplo, ¿en dónde? Por ejemplo, en la Galia, en lo que sería parte de Francia. El gran poder que está amasando Julio César lo va a plasmar cuando se enfrente a Pompeyo en la guerra civil. Craso muere llevando a cabo una expedición hacia la zona de Oriente. Julio César y Pompeyo se enfrentan. En la batalla de Farsalia, Julio César vence y a partir de ese momento Julio César empieza a hacer reformas. ¿Qué tipo de reformas? Por ejemplo, a incluir dentro del Senado a gente extranjera.
gente de la zona de Hispania, de la Galia, por ejemplo, para que estos le puedan dar mayor respaldo a Pompeyo. Digo a Julio César. El objetivo de Julio César es concentrar cada vez mayor poder. Inclusive hace que el Senado lo nombre dictador vitalicio, dictador por siempre. Entenderás que el sector conservador del Senado decía, no, Julio César quiere terminar con la República y primero terminamos con él. Lo llamaron al Senado y lo cuchillaron. Así termina con Julio César. Ante ello llegará entonces al poder un señor que se llama Marco Antonio Octavio Lépido, segundo triunvirato. Tomaron en ese momento venganza de la muerte de Julio César y ellos formarán el segundo triunvirato, pero también Lépido al poco tiempo se retira y Marco Antonio Octavio entrarán en lo que va a ser la guerra civil, la tercera guerra civil. Tercera guerra civil entre Marco Antonio Octavio, que va a terminar en la batalla de Accio o Actium, donde finalmente Marco Antonio es derrotado por Octavio. Con la victoria de Octavio sobre Marco Antonio y sobre Cleopatra, además, Roma se sigue expandiendo, pero además de eso, la República Romana decide otorgarle todo el poder a Octavio para que los pueda salvar, dándole el cargo de emperador o imperator o princeps. Por eso se habla del principado. El imperio tiene dos etapas, el principado y el dominado. El principado es la etapa donde todavía existe Senado, como un órgano de consulta. Se mantienen algunas magistraturas romanas. En cambio, el dominado ya no. En el dominado el emperador goza de un poder absoluto. En el principado tenemos a César Augusto. Con él se inició todo. ¿Quién es César Augusto, profe? César Augusto es Octavio. Octavio ha cambiado de nombre. Y con César Augusto se crea la Guardia Pretoriana. Con César Augusto se da la paz romana, la pacificación de Roma, con violencia. Con él se da el siglo de Augusto, el florecimiento cultural. Aparecerán otros personajes, claro. Nerón, incendio de Roma. Vespasiano, construcción del Coliseo Romano. Trajano, la máxima expansión. Caracalla, el edicto de ciudadanía. Caracalla es uno de esos últimos emperadores que ante el ingreso de algunos grupos bárbaros, por ejemplo, a Roma, pero de manera pacífica, los aceptó como ciudadanos, pero a cambio de que pagaran impuestos. Entonces, de esa manera, podían ingresar estos extranjeros, ser reconocidos, pero que ayudaran también al Estado romano. Posterior a ello, tenemos la gran crisis del siglo III, la anarquía imperial. ¿Son los únicos emperadores? No, son los más importantes, pero hay más. La crisis del siglo III tiene que ver con la gran crisis ya de la anarquía imperial. Luego de esa anarquía imperial viene el dominado. En el dominado sobresalen tres emperadores en medio de las invasiones bárbaras. Diocleciano, con la tetrarquía, dividió entre comillas la institución de gobierno en cuatro: dos Augustos, dos Césares y el emperador. ¿Ya? Constantino, que mediante el edicto de Milán establecerá la tolerancia de cultos, principalmente la tolerancia al cristianismo. Con él se va a dar el concilio de Nicea, donde se va a establecer las bases del cristianismo. Él traslada la capital de Roma a una ciudad que se llama Bizancio y que de ahora en adelante toma su nombre, se llama Constantinopla en honor a Constantino. Y la labor iniciada por Constantino la va a terminar Teodosio. Teodosio oficializa al cristianismo como la religión de Roma. ¿A través de qué, profe? A través del edicto de Tesalónica. ¿Por qué, profe, Teodosio hace eso con el cristianismo? Porque su objetivo en ese momento es, a través de la religión, poder mantener la unidad del imperio romano. Al final no funciona de Roma. Y así Roma se divide en dos: el Roma de Oriente y el Roma de Occidente. Roma de Occidente es lo que va a ser invadido el año 476, dando inicio a lo que se denomina entre comillas la Edad Media. Y Roma de Oriente se va a transformar en lo que se llama el Imperio Bizantino. Pero todo eso forma parte ya del tema de Edad Media. Con esto podemos ir claves para enviarte pues el material. Vamos a las claves. ¿Ya? Profe, puede poner, les voy a enviar para hacer el screenshot. No se preocupe. Ya, les voy a enviar el material. ¿Está bien? ¿Sí?
Listos. A ver, vamos entonces por las claves. La República Romana, la asamblea en la que se elegía a los magistrados más importantes de Roma, fue la Asamblea Centurial, donde se imponía el voto. ¿El voto de quiénes? ¿Quiénes imponían en la Asamblea Centurial? Centurial, profe, sector militar fundamentalmente. Sectores de gran poder económico principalmente. Entonces, eso nos lleva a qué clave. ¿Cuál sería? Profe, sectores sociales con mayor poder económico, la D. Ya, pero aquí no solamente estaban los, aquí también estarían los patricios. Profe, el sector ecuestre, también. ¿Quiénes se imponían en la asamblea centurial? Sectores sociales con mayor poder económico. Yo considero que sectores sociales con mayor poder económico, ¿eh? Más que solamente el sector ecuestre. Aquí podemos hacer un cambio. Sí. No, senadores no. ¿No? Por eso se dice que la República Romana es una república plutocrática, de gran poder, predominan los que tienen el mayor poder económico. 2. Las guerras de expansión durante la República Romana trajeron como consecuencia el empobrecimiento de los plebeyos, ¿sí? De los plebeyos, ¿ya? Y luego nos dice, ¿no? Y el enriquecimiento de los que se beneficiaron con la expansión comercial, los esquites, los plebeyos ricos. Avión. 3. Tiberio Semporio Graco, elegido tribunal del plebe, en 1133 consiguió la aprobación de la ley agraria. ¿Qué establecía? ¿Qué establecía esa ley? La limitación de las posiciones agrícolas de los patricios y el reparto de tierras ilegalmente poseídas. ¿Qué quiere decir ilegalmente poseídas? Bueno, simplemente se habían hecho ese territorio. Entonces, esas tierras que ilegalmente están poseyendo los patricios deben pasar a manos del Estado y que el Estado lo reparte entre los plebeyos. Bueno, al final esa va a ser la causa para que lo maten a Tiberio Graco. Pregunta número 4. Luego de la disolución del primer triunvirato y la derrota de Pompeyo frente a Julio César, se estableció una dictadura y se puso en riesgo la preponderancia política del Senado. 5. El imperio se inició con el gobierno de César Augusto, quien impulsó el desarrollo de las artes y en el plano político-militar estableció la Guardia Pretoriana. 6. La paz romana establecida al inicio del Imperio Romano buscó concretamente neutralizar los antagonismos sociales al interior. ¿Qué quiere decir neutralizar los antagonismos? Evitar la oposición. ¿Cómo evitó la oposición anterior del Imperio Romano? Los mataron, los eliminaron. Un muerto ya no es oposición. ¿Está bien? Y de aquí en adelante te dicto las claves simplemente, ¿ya? 7. En la segunda época del Imperio Romano, conocida como el Bajo Imperio, los emperadores realizaron diferentes acciones para afrontar la crisis imperial. Por ejemplo, para poder afrontar la invasión de los bárbaros asiáticos llamados hunos, el emperador de Roma, de Occidente, conocido como Valentiniano III, lo vamos a ver en la próxima clase, estableció alianzas con grupos bárbaros germanos fundamentalmente. ¿Ya? Entonces, B. Con tribus bárbaras contra los asiáticos. ¿Contra quiénes, profe? Contra los hunos. 7 besos. 8. Con la expulsión de los etruscos de Roma, se inició el proceso de construcción del orden republicano, en la que los patricios representaban la cúspide social, mientras que los plebeyos eran la población no latina, pues, ¿no? Los no nobles, y sin propiedades agrícolas, la gran mayoría de ellos. 8 había. 9, solamente la clave, por favor. 9, casa. 10, casa. 11, beso. 12, avión. 13, avión. 14, beso. Y 15, dedo. ¿Ok? Listo. Entonces, simplemente para recapitular, claves: 1, dedo. 2, avión. 3, beso. 4, dedo. 5, dedo.
6 beso, 7 beso, 8 avión, 9 casa, 10 casa, 11 beso, 12 avión, 13 avión, 14 beso y 15 dedo. ¿Ok? Te voy a estar enviando entonces el screenshot de toda la clase para que puedas repasarlo.